Mateo 21, del versículo 1 al 11, dice: Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este momento, una vez más, por tu palabra, porque podemos tener el privilegio de reunirnos en libertad mientras otros lugares no lo pueden hacer. Y estudiar tu palabra versículo por versículo realmente es una bendición. Pero también quiero pedirte tu bendición sobre este estudio, sobre este sermón, que nos hables de forma personal, que tu Santo Espíritu, que tu presencia, Señor, inunde este lugar y nos hable a cada uno, a nuestro corazón. Usa mi vida, Señor, en esta hora para predicar de tu palabra. En tu nombre, Jesús, te pido esto. Amén. Mateo, recuerden, está dirigido a los judíos. Mateo es judío. Básicamente, Mateo dirige esta carta a sus paisanos, si lo llamamos así, ¿no? Y dos características muy importantes de Mateo es que él trata de explicar a aquellos que conocen el Antiguo Testamento que Jesús es el Rey Mesías, por eso se llama así nuestra serie, y siempre va a usar todo esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito en tal versículo, tal libro profético. Todo esto para Mateo es muy importante porque se supone, para Mateo, que los judíos conocen el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos conocerlo. Y lo segundo que quiere explicar a Mateo en este capítulo es que el Mesías que estaban esperando no es el Mesías que llegó. Me vuelvo a explicar. Ellos hablaban, todos los profetas, de que el Mesías iba a venir, iba a instituir su reino, pero no estaban entendiendo que el Mesías, esta era su primera venida e iba a venir una segunda venida. Y en su primera venida, él iba a instituir un reino espiritual, un reino en el corazón de las personas, pero no un reino literal, donde reine la paz, el amor y la justicia. El reino literal va a suceder en su segunda venida. Entonces, ellos estaban esperando a un rey que venga y los libre del imperio romano. Ya no querían pagar impuestos, ya no querían tener más problemas con los romanos. Y ahí Mateo va a hablar ahora en este capítulo sobre la última semana del Mesías antes de la cruz. Y una cosa más para la introducción que es muy importante para nosotros. Los evangelios dedican mucho a esta última semana. Por ejemplo, Mateo dedica 8 de sus 28 capítulos a esta última semana. Esto hace un 28.6% de todo su evangelio. Marcos, 6 de 16 capítulos. Y esto hace 37.5% de su evangelio. Lucas habla 6 de sus 27 capítulos, que hace un 25%. Pero miren, Juan, el evangelio de Juan, 9
de 21, casi la mitad, por eso hace un 42.9%. O sea, en todos los evangelios tenemos 89 capítulos y 29 de 89 capítulos hablan sobre esta última semana y esto hace un 34% de todo lo que se escribió de Jesús, relatan desde lo que hoy empieza hasta la siguiente semana de su resurrección. Una cosa más quería decirles a ustedes. Nosotros tenemos este estudio cronológico, ya lo hemos hecho anteriormente y está grabado en YouTube, ¿no? Para la publicidad, hermanos, ¿no? Cada hora, cada día, ¿qué hizo Jesús desde el sábado, desde el día de ayer? ¿Qué hizo el domingo? ¿Qué hizo el lunes? ¿Qué hizo el martes? ¿Qué hizo el miércoles? ¿Qué parábola contó? ¿Con quién habló? ¿Cómo interactuó? Todos los días. Es un trabajo que hicimos hace mucho tiempo, que nos demoró bastante tiempo. Entonces está disponible y yo se los voy a mandar el link a ustedes por el WhatsApp para que lo vean. Está cada paso de Jesús hasta que fue a la cruz y también el domingo las 11 apariciones de Jesús en su resurrección. Todo ya está grabado y lo pueden disfrutar. Por eso es que ahora vamos a enfocarnos en esta entrada triunfal y el bosquejo es el siguiente. El título, la entrada triunfal de Jesús, del 1 al 3. La entrada triunfal de Jesús es planificada. Del versículo 4 al 5, la entrada triunfal de Jesús es el cumplimiento de la profecía. Del 6 al 7, la entrada triunfal de Jesús empieza sobre un burrito. Y del 8 al 11, la entrada triunfal de Jesús es desarrollada en adoración y algarabía. Recuerden que para Mateo es importante... Oye, ¿qué pasó acá? Recordarnos que Jesús está yendo a Jerusalén. Y cuando Jesús está yendo a Jerusalén, para Mateo ya es la tercera vez, antes de este acontecimiento, que Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén. Si ustedes están estudiando conmigo, ¿recuerdan para qué iba a Jerusalén y qué profetizaba él de esa venida, de esa ida, mejor dicho, a Jerusalén? Él decía, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y ¿qué va a pasar? Lo van a arrestar. Lo van a maltratar, lo van a traicionar porque sus propios discípulos lo traicionaron y lo van a matar. O sea, Jesús sabía a lo que iba a Jerusalén. Y esto nos hace entender la valentía de Jesús para cumplir ¿qué? La misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que todos los pueblos, que todas las lenguas, que todas las naciones, las etnias lo conozcan y sean salvos. Él vino con una misión y no es ni siquiera su propia misión, es la misión de Dios, es la misión del Padre que se desarrolla desde Génesis. Cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre desobedece y luego surge la promesa que le dice a la mujer y a la serpiente, ¿no? Mira, del vientre de la mujer, de su semilla, iba a nacer alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y este es el cumplimiento de la misión. Llegó el día, no sé qué pasó acá, hermanos, pero vamos a ver. Entonces, vamos a leer el texto desde el versículo 1 ahora. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Betfagé, si ustedes ven aquí en el mapa, está muy cerca a Jerusalén. Básicamente está a 5 kilómetros, muy cerca. Y Betfagé significaba casa de higos verdes. Ahora, según la ley, esta fiesta a la que se aproximaba, que era la Pascua, los hombres que vivían entre 35 a 50 kilómetros alrededor de Jerusalén estaban obligados a ir a Jerusalén por esa fiesta de la Pascua, todos los años. Los que vivían más lejos, los hombres mayores de 12 años, por lo menos tenían que ir una vez en su vida a hacer ese peregrinaje a Jerusalén. Es decir, el norte de Egipto, lo que es Alejandría, la diáspora, no sé si recuerdan que Israel fue conquistado o Judá por Nabucodonosor, se dispersaron por toda esta parte del continente, llegaron hasta Grecia, ¿se acuerdan cuando Pablo llegó? Habían sinagogas y todo en la parte de Asia. Entonces, ellos tenían que a veces ir 2 meses hasta 3 meses
a pie, porque no había aviones, ¿no? Llegaban a Jerusalén y normalmente en Jerusalén, según Josefo y Berkeley, que es un comentarista del Nuevo Testamento, vivían 250,000 personas. Pero en la Pascua dice que llegaban a 2 millones de judíos. La demanda de hospedaje, comida, las calles, el pueblo, todos estaban ahí expectantes a la fiesta de la Pascua y Jesús se va a presentar ahí. Versículo 2 dice entonces, vayan a la aldea que está allí. Les dijo, y en cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. ¿Cómo se llama la cría de la burra? Burrito, está bien. Está bien, un burrito, ¿ah? Y ojo, Mateo menciona 2, siempre menciona 2, porque esta era parte de la doctrina judía. Otros mencionan solo un burrito. Entonces dice, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Jesús le da la orden, habla a ellos, tráigame esos burritos. ¿Y qué pasa? Y si alguien les pregunta, dice el versículo 3, ¿qué están haciendo? Simplemente diga, el Señor los necesita. ¿Qué les parece si repetimos esa frase aquí? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor... Y entonces dice el texto, entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Ahora, yo me imagino la cara de Pedro, ¿no? Porque siempre Pedro es el, no sé, el que cuestiona, ¿no? El expresivo. A veces yo me identifico con Pedro porque soy así medio que cuestiona, ¿no? Porque entendamos un poco el panorama. Para nosotros que quizás no tengamos una cultura del campo, esto suena como, agarra, el burrito está ahí botado y me lo llevo. No es así. Nadie en el campo puede agarrarse el caballo, la vaca o el burro de la otra persona y llevárselo a su chacra. ¿Qué sería eso? Ofensivo y a la vez puede ser considerado un robo, ¿no? Ahora en nuestra ciudad sería así, ¿cómo sonaría? Mira, Jesús estaría hablando a sus discípulos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Vayan y ven ese carro, ese Cherokee, no sé, ¿no? Un Mitsubishi por ahí, no sé, ¿no? Ese Toyota, no sé. Y entren al carro y tráiganmelo. Señor, o sea, ¿cómo? Y si alguien les pregunta, ¿por qué agarran el carro? ¿Por qué están entrando a mi carro? Tú solamente les vas a decir, el Señor necesita. ¿Qué les parece, hermanos? Por eso Pedro dice, pero ¿cómo? Yo voy a ir a agarrar la burra, ¿no? Y ojo que los animales eran considerados como autos, o sea, tenían el mismo valor de un auto el día de hoy. Porque ahorita decimos un burro ¿qué sirve? No sirve nada el burro, no, pero en ese tiempo era valioso los animales. Y Pedro se queda ahí. Y esto es como, ¿el Señor los necesita? Y lo que muchos de hoy que estamos estudiando el texto, deberíamos de entender el principio de mayordomía que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Al final, este burrito tenía un dueño, pero cuando dice el Señor lo necesita, simplemente Jesús está mostrando su soberanía, su señorío sobre las cosas. Porque al final, encima de ese dueño, que es el dueño del burrito, Dios, Jesús, es dueño, no solo del burro, hasta del mismo dueño del burro. No sé si ¿no? Dueño de la chacra, dueño del mundo, porque a Él le pertenece el mundo, el universo, las estrellas, todo es de Él. Y si algo y alguna vez te pide, simplemente tienes que entender, eso es del Señor. Tanto a veces cuesta, hermanos, entender este principio de mayordomía en la iglesia. Porque algunos piensan, ¿no? Yo voy a darle al Señor. Tú no le das nada al Señor, hermano, honestamente. Tú lo único que haces es retribuir o devolver lo que Dios te permite tener. Porque tu casa, tu carro, tu chacra, tu burro, no sé, todas tus cosas, tus muebles, tu vida, tus dones, tu talento, ¿saben a quién le pertenece? A Dios. A veces nos olvidamos. Nos olvidamos que Él es dueño de todo. Porque el día que Él quiera quitarnos su bendición, simplemente mira, o permite una bacteria o un virus que entre a nuestro cuerpo, ni todo tu dinero, ni toda tu influencia van a hacer que tú estés en este mundo.
Porque si vivimos en este mundo, vivimos solo por la gracia y misericordia de Dios. Así que este principio de mayordomía, ellos tenían que entenderlo. ¿Qué? Que el Curios lo necesita, porque esa es la palabra Señor. Curios es el dueño de todo. Dueño. Y hoy, por ejemplo, tenemos la ofrenda, tenemos la 10ª parte o el diezmo, como deseen llamarlos. Esto es una forma de que nosotros podemos estructurarnos sabiamente para simplemente devolver lo que Dios me permite tener. Y no es lo máximo que le aprobaron. Yo estoy dando mi diezmo y se sienten como a veces los fariseos. No, yo doy mi diezmo, Señor, todos los días. No, estás dándole lo mínimo a Dios. No le estás dando lo máximo al Señor. Porque todo lo que tú tienes es del Señor. Todo. Y si un día el Señor te lo pide, ¿qué le vas a decir? Será como ese hombre que va a decir, oye, pero ¿por qué te llevas mi burro si ese es mío? No, el Señor lo necesita. Bueno, si el Señor lo necesita, entonces aquí está el burrito. Pero miren, hermanos, tu burro, tu carro, no sé, tu moto, porque digo no, tu casa, tu dinero, tus propiedades, ¿saben de quiénes son? ¿De quién es? Del Señor. Y la mayordomía no significa solamente cuestiones materiales. Mira, también es tu tiempo. También son tus dones o talentos. A veces necesitamos recordar muchas veces aquello que es tan simple y que hemos olvidado. Todo le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Mi existencia le pertenece a Dios. Mis bienes materiales le pertenecen a Dios. Mi capacidad de hacer dinero o mi intelecto, porque yo puedo ser bueno estudiando, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y si Él un día te lo pide, por favor, dáselo al Señor. Dile, bueno, porque el Curios lo necesita, el Señor lo necesita. Ahora no va a venir, hermano, entrega toda tu casa, por si acaso. No somos esa iglesia de fe y prosperidad. Simplemente refuerzo aquello que nos enseña este principio de mayordomía. Recordemos, hermanos, es triste, como digo, a veces tenemos que explicar y explicar. Nosotros no tenemos esto, ¿no? De los diezmos así, estricto, y tienes que dar, y si no das estás en pecado, o eres maldito con maldición. No tenemos, hermanos, pero sí explicamos lo que dice la Biblia. El 100% es del Señor. No es el 10%, es el 100%, porque eso está desarrollado en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Así que hoy queremos seguir creciendo como iglesia, plantar iglesias, y necesitamos, hermanos, también que la iglesia se comprometa a ser fiel en dar sus ofrendas aquí. Queremos tener más pastores, queremos plantar más iglesias en el sur del país, pero necesitamos sostenerlos económicamente. Por eso, si nos permite el Señor tocar este punto, es porque quizás muchos de ustedes todavía no están entendiendo este principio de mayordomía. Dale al Señor lo que le corresponde a Él simplemente. ¿Ven, hermanos? Hay BCP, hay YAP, no, YAP no hay, ¿no? Hay PLIN, ahí están los sobres, va a pasar o sea, no hay excusa para no dar. Recuerde esto, Jesús es dueño de todo. Él conoce todo de tus bienes y desea que le entregues todo de ti. Todo. Porque entregar todo es entregarle todo, hermanos, ¿ya? Y Él no te pide nada de lo que Él no dio. ¿Él cuánto se dio? 99%. Mira, con 99% y lo salvo. No, ¿sabes cuánto se dio? 100%. Y todo es del Señor. Ahora, el versículo 4 al 5, la entrada triunfal de Jesús, es el cumplimiento de la profecía. Dice el texto, eso ocurrió, y dice otra vez Mateo, para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra.
Tanto Isaías 62:11 y Zacarías 9:9 hablaron de esta profecía, y Mateo les hace recordar a sus paisanos judíos, como les digo, y Zacarías 9:9 la profecía dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y misericordioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. 500 a 600 años antes de Cristo, Zacarías, Isaías, 750 años, hablaron de este acontecimiento. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero lo que ellos no entendían es esa palabra que lo he remarcado tanto en el texto como ahora: es el rey humilde. Ellos pensaban un rey poderoso que iba a venir y los iba a sacar al imperio romano, así como Moisés puso plagas, esas 10 plagas, y derrotó todo un imperio de los egipcios. Dijeron: ahora viene el rey y nos va a liberar. Pero no entendieron muy bien el punto. Es el rey humilde. Yo creo, hermanos, que en nuestro tiempo esta humildad se ha perdido en aquellos que están siguiendo a Jesucristo, o que se hacen llamar siervos de Dios, o se hacen llamar representantes de Dios. Miren, bajo la tesis católica, yo me acuerdo, no sé si ustedes son de mi época, que llegó Juan Pablo II a Perú. ¿Se acuerdan? Los de mi época, ya, entonces, los que no se saben, pues entonces ya, me siento viejo ahora, ya. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, de que el Papa, representante de Dios, ojo, entre comillas, ¿no? Entre representante de Dios, venía en un auto que valía $2 millones. ¿Y por qué valía $2 millones? Porque estaba con vidrios antibalas, y, ¿se acuerdan o no? Era blindado. $2 millones. La opulencia que ellos viven en el Vaticano. En las iglesias, la cantidad de dinero que hay, la humildad se ha perdido. Por eso recordaba la historia de un sacerdote, uno que llega a la ciudad del Vaticano, y el representante, el jefe, le dice: mira, acá usted va a servir, y le enseña todos los tesoros del Vaticano. Y le dice este hombre al sacerdote joven: ya no deberíamos decir, como lo dijo Pedro, el representante de Dios: no tengo ni oro ni plata, porque acá tenemos oro y plata. Y el otro le dijo: pero yo creo que sí le faltaría a la iglesia, en el nombre del Señor, levántate, ¿no? Porque han perdido la espiritualidad, el poder de Dios. Ya no se mueve Dios. Tienen oro y plata muchos en este mundo, pero no hay poder de Dios. Y para tener un balance, tristemente la iglesia evangélica no se salva de esto. Hay una pseudo teología de fe y prosperidad. Oye, los pastores llegan en limusinas para predicar, van en carros, se compran su Rolls Royce valorizado en $500,000 para arriba, llegando al servicio de la iglesia, y viajan en jets. No sé si sabían, ¿sí? Ahí está. Y me acabo de comprar mi último jet. ¿Cuánto me costó? Creo que 34 millones o 37 millones de dólares. ¿Y por qué compras tu jet de 37 millones de dólares? ¿Por qué no viajas, no sé, en un vuelo comercial? Le preguntan a este predicador de fe y prosperidad. Y él dice: es que hay muchos demonios en esos vuelos comerciales, y hay gente endemoniada, y yo no me puedo contaminar porque yo estoy yendo a una campaña evangelística. ¿What? Y la humildad. Y todo eso lo comenzó Jesús con un burro, ¿no? O sea, un burrito. Porque Él es el que empezó el cristianismo, el movimiento que habla respecto a lo que ellos dicen seguir. Tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica. Pero se han olvidado de esa palabra, humildad. Todos podemos caer en eso, hasta yo. Que Dios me guarde, me cuide a mí. Y sus oraciones siempre, hermanos, de vivir como siervos humildes. Porque nuestro Señor fue un siervo humilde. Tengamos mucho cuidado. Como les dije, tristemente se olvidaron
del rey humilde, del rey nuestro Señor. Miren, el rey Mesías humilde, al final empezó un movimiento para cumplir la misión de Dios montado en un burro. Y bueno, ellos, sería excelente que vayan y cumplan la misión de Dios, pero no la cumplen, hermanos, porque la misión de Dios es ir y predicar a las etnias, a los idiomas que nosotros no hablamos, a los lugares más recónditos, porque eso es lo que dice Apocalipsis. Él vio, Juan, gente de toda nación, de toda lengua, predicando el evangelio. Bueno, un poquito del tema doctrinal de lo que está sucediendo aquí dentro de las profecías. Lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de lo que habla las 70 semanas de Daniel. Si tú deseas revisar más el texto, anótalo ahí, Daniel 9, 24 al 27. Pero este es el cumplimiento de la semana 69, porque todavía falta una semana, y te lo voy a explicar rápidamente, ¿ok? Un tema doctrinal. Ok, primero, estas 70 semanas que recibe Daniel estando en cautiverio, le dice que desde el decreto para restaurar Jerusalén van a haber 7 semanas y luego 62 semanas, 69 semanas, y esto es desde marzo 14 del año 445 antes de Cristo, que viene a ser el decreto de Artajerjes, que ya no era babilónico, sino persa, y Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8, lo menciona. ¿Y qué dice la profecía? Que pasado esas 69 semanas, el Mesías, príncipe, iba a venir a Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió eso? Abril 6 del año 32 después de Cristo, que eso es la entrada triunfal, que también lo menciona Lucas 19, 28 al 40 y Mateo 21. Y el Mesías iba a ser cortado apenas ingrese. Se cumplieron 69 semanas. Y ustedes me dicen, ¿y dónde están las 70 semanas? Falta una semana por cumplirse. Y a esto nosotros lo llamamos la edad de la iglesia, en la cual estamos viviendo. Y una semana que se van a cumplir está dividido en 2 partes. Una semana de 7 años es que el príncipe ha de venir otra vez, y eso se le llama que Jesús viene por su iglesia, ojo, y está dividido en media semana, es decir, 3 años y medio y 3 años y medio, y el Mesías regresa por segunda vez al final de las 70 semanas. En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia, y en la segunda venida viene con su iglesia. Y estas 2 venidas son los que ellos no entendían. Ellos pensaban una sola venida y viene a instituir su reino de justicia, paz y amor, un reino literal, y va a derrocar el imperio romano. Jesús dijo no. Es el reino espiritual, pero en su segunda venida va a instituir su reino literal. Ahora, un poquito más de doctrina. A ver, ¿de dónde saca esas cosas? Miren, vamos a ver. La explicación de las 69 semanas por 7, ¿no? Por 360 días, porque eso es el año judío, 360 días, son 173.880 días, según Sir Robertson, ¿no? Y esto empieza marzo 14 del año 445, el decreto de Artajerjes para que los judíos reconstruyeran a Jerusalén, y desde marzo 14, 445 a.C., sumamos 173.888 días, justo es el abril 6, hermanos. Y es el día que el Mesías está entrando a Jerusalén. O sea, el 6 de abril es cuando Jesús entra. Y todos ahora podemos ver. Estamos leyendo este acontecimiento. Por eso tenemos la Semana Santa, ¿cuándo? En abril, que es la Pascua. Increíble cómo las profecías se han cumplido, hermanos, ¿no? Esto va a salir en el ¿cómo se dice? En el YouTube, ¿no? Para que ustedes puedan entender esta parte doctrinal o teológica de cómo Dios cumple su palabra. Y así como Dios cumplió su palabra en su primera venida, ¿saben qué, hermanos? Él va a cumplir en su segunda venida. Yo creo que las señales están cada vez tan cerca que pronto viene nuestro Señor. No sé si ustedes han escuchado, ya el ecumenismo ha crecido tanto. Me mandaron un video que ahora han sacado los 10 mandamientos de todas las religiones del mundo. Los 10 nuevos mandamientos. Porque cuando se una la religión, la política y la economía, esto es un asiento para el anticristo. Y estamos cada vez más cerca. Bueno, versículos 6 al 7, la entrada triunfal.
Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Así que ellos van, se acercan, traen la burrita o el burrito. 7, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Obviamente, ahora Jesús está entrando a Jerusalén. Jueces, capítulo 10, versículo 3 al 4, dice: después de la muerte de Tola, Jair de Galat fue juez de Israel durante 22 años. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque el burro en el tiempo de Jesús o en el tiempo antiguo era señal de honor. Miren, sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galá, que aunque se llamaban las ciudades de Yair. O sea, tener muchos hijos en ese tiempo era señal de ser bendecido por Dios. Hoy tener un hijo es señal, no es suficiente, ¿no?, de prosperidad económica, un solo hijo, ¿no? Y mejor si tienen perrijos, algunos que tienen perrijos, ¿ah?, por si acaso. Pero en ese tiempo, 30 hijos, ¿te imaginas? Dios mío, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Era señal de bendición. Y montar sobre burros, ay, Dios mío, era mejor bendición. Entonces Jesús cumple el lugar de honor, pero también tienes que entender que en ese tiempo, en el libro de Reyes, se decía que cuando un rey venía en su caballo, era señal de guerra. Y cuando venía montado en un burro, era en señal de paz. Y ahora Jesús viene montado ¿en qué? En un burrito. ¿Y cuándo va a venir montado en un caballo? En su segunda venida. Montado en un caballo blanco, hermanos. De su boca sale una espada de 2 filos. Y tiene un tatuaje, no es tatuaje, no, tiene un nombre en la pierna que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen que es tatuaje, por si acaso, no estoy. Pero Jesús viene como rey y ojo, ahí no hay oportunidad para que te salves. Él viene como juez. Ya no viene como tu abogado defensor. ¿Se acuerdan esa historia? No sé si se acuerdan, ¿no? Cuando este hombre, porque hoy está como tu abogado, hoy está como príncipe de paz, hoy viene a ofrecerte salvación, hoy viene para interceder por ti delante del Padre, porque tú has ofendido a Dios con tus pecados. Y Él intercede por ti. Y es como este hombre que comete un delito y está delante del juez y él dice: voy a buscar un abogado, y busca un abogado, y ustedes saben que los abogados necesitan defender a su cliente, y este era un muy buen abogado, y a pesar que tenía este hombre un delito, lo defiende tan bien que sale libre de culpa. Y como es normal, aquellos que cometen un delito normalmente van a cometer ¿qué? Otro delito. Y en cierta ocasión pasó el tiempo y este hombre volvió a cometer otro delito. Y otra vez lo llamaron delante del juez. Y ahí estaba. Y le manda un mensaje de voz. Le dicen: oye, abogado, por favor, defiéndeme. Ya tengo otro delito, pero... Y nada, y no le contestaba. Y ya era el momento de comparecer ante el juez. Y dice: como no me responde el mensaje de voz, porque a veces mando mensajes de voz a algunos hermanos y no me responden igualito. Entonces él decidió llamar. Y dice, suena el teléfono. ¿Y qué creen? Suena en la misma sala. Y suena delante, es en el juez. Y lo mira: oye, tú eres mi abogado. ¿Te acuerdas de mí? Y el juez le dice: era tu abogado anteriormente, pero ahora soy juez. Y ahora sí no te salvas. Es la misma idea de Jesucristo. Hoy es tu abogado. Hoy está lleno de gracia y misericordia. Hoy ha venido a salvarte, ha venido a rescatarte. Pero llegará el día en que vas a comparecer ante Él. Y ya no va a ser tu abogado. Él va a ser tu juez. Y te va a decir: no hay oportunidad para ti. Tuviste tantas oportunidades. Estabas en una iglesia, escuchaste un mensaje, escuchaste una enseñanza y no te arrepentiste, no quisiste humillarte y pedirle perdón a Dios. Entonces sufrirás las consecuencias, el castigo del lago de fuego para aquellos que rechazaron su nombre. Hoy viene montado en un burrito, en señal de paz.
Versículo 8 al 11 terminamos. La entrada triunfal de Jesús se desarrolla en adoración y algarabía. De la multitud presente, dice el texto, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Miren qué interesante, ¿no? Porque la gente agarraba y tendió lo mejor que tenía, hermanos. O sea, esto tienen que entenderlo bien porque los judíos no tenían tanta ropa como algunas mujeres hoy día tienen, ¿no? Por si acaso. No voy a decir nombres. O algunos hombres por ahí. Ni tantos zapatos como algunos tienen, ni carteras. Solo, no voy a decir nada. Los judíos tenían una muda. ¿Y qué era eso? Miren, su ropa, que vendría a ser como hasta su ropa interior, y su manto. Porque algunos dicen, ah, no, me tendieron la ropa y ya pues se ensucia mi saco. Ahí tengo 20 sacos en mi ropero, ¿no? Como algunas mujeres, ¿eh? No voy a decir quiénes. Pero eso es lo único que tenían. ¿Y por qué estaban haciendo esto? Porque había una historia en 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Dice el versículo, enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban, Jehú es rey, Jehú es rey. Entonces, esta historia, porque Jehú castiga a Acab y Jezabel, no sé si ustedes han escuchado esa historia. Dios lo nombra como rey y él era un general, era parte del reino ahí de Acab. Y entonces tienden sus mantos, dicen, él es rey. Y bajo esa historia ahora están reconociendo que Jesús, que es rey. Hermanos, miren, 3 hechos entonces que demuestran que honraban a Jesús como el verdadero rey, el rey davídico, el Mesías. 1, colocar los mantos sobre los animales, sobre el burrito, poner mantas sobre el camino y ahora extender ramas. Dice el texto que extendieron ramas en la vía. Por eso se le llama el Domingo de Ramos. De estas palmeras que no solamente eran símbolo de victoria, también van a ser símbolo de victoria. Si tú lees, hoy vamos a ver Apocalipsis, pero recuerden que aclamar de forma superficial, al final va a terminar en una fe superficial. Ellos aclamaron a Jesús de forma superficial, porque hicieron todo, pusieron hasta su ropa y pusieron palmeras, pero sabes, es domingo, va a pasar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y esas mismas voces van a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás, pero a este, crucifíquenlo. Por eso, hermanos, yo no creo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por si acaso, ¿no? Hay unos que dicen, no, la voz del pueblo, la voz de Dios. No, no. Por favor, no es la voz de Dios. Siempre que la multitud o el pueblo habló, siempre se equivocaron. Siempre, ¿eh? Desde el Éxodo, desde cuando pidieron un rey, ¿se acuerdan? Toda la multitud, un rey, siempre se equivocaron. Así que no estamos de acuerdo con ese cristianismo progresista que hay el día de hoy, ¿no? Pero como les comentaba, las palmeras también se ven en Apocalipsis 7:9. El día de victoria, de gozo, de regocijo, donde toda lengua, toda nación estará alabando, adorando al Señor delante del Mesías. Y estas palmeras salen del día de la dedicación. En Primera de Macabeos, no está en la Biblia, por si acaso no busquen, es deuterocanónico, es apócrifo, nos sirve como histórico. Capítulo 13, versículo 51. ¿Saben qué pasó? El 23 de diciembre del año 164, los Judas Macabeos se llamaba, hijo del sacerdote, expulsó a los griegos. Antíoco Epifanes vino a Jerusalén, mató a casi todos los sacerdotes, agarró un cerdo y en el altar donde se sacrificaban las ovejas, él derramó la sangre del cerdo, que es un animal inmundo para los judíos, y trajo la estatua de Zeus y lo puso en el templo. Profanó el templo. Pero el año 164, que es el día de la dedicación y que los judíos celebran el Hanukkah. ¿Sabían? El menorá en el tabernáculo tiene 7 brazos. Este tiene 9 brazos. Y Jesús también celebró el Hanukkah, la fiesta de la dedicación. ¿Sabían, hermanos? Y ojo, que no es una fiesta ordenada por Dios, sino es una conmemoración porque haber tenido la victoria y lo celebraban con palmas. ¿Y acá qué están haciendo?
lo mismo, celebrando con palmas la victoria del rey. O sea, el rey viene, ahora el rey nos va a liberar. Miren, y Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba, que gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. La gente estaba, hermanos, lleno de algarabía. La gente gritaba y gritaba y gritaba, y en otras versiones dice la palabra Hosana. ¿Y saben qué significa la palabra Hosana? Salva ahora, que era una exclamación de alabanza. Sálvanos, que lo usaban en el Salmo 118, los salmos de Gilel, que se llamaba, y Salmo 148, que se tocaba y específicamente en la Pascua. O sea, ¿qué estaban diciendo? Este es el rey que viene a salvarnos. Sálvanos ahora. Las expectativas estaban aquí, hermanos. Arriba, arriba. La gente estaba emocionadísima. Y Jesús, obviamente, miraba a la gente y le decía. Pero miren, versículo 10. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. A medida que Jesús entraba, ¿quién es este?, preguntaban. Y ojo que la palabra alborotada en el griego, de ahí procede la palabra sismo, ¿no? Ustedes sabemos en Arequipa más que todo los sismos. O sea, la gente estaba, había un tumulto. ¿Qué está pasando? Estaban emocionados. Y las multitudes contestaban: es Jesús, versículo 11, ¿no? El profeta de Nazaret de Galilea. Yo les pregunto, ¿estaban en lo cierto? ¿Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea? Si yo te pregunto, ¿quién es ese? O yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué me responderías tú? Es un profeta de Nazaret de Galilea. ¿Saben qué, hermanos? Conocer algo de Jesús y no permitir ser dueño de tu vida terminará en una desilusión cuando Él no cumpla tus expectativas. Porque pronto se va a desilusionar ese pueblo. ¿Por qué? Porque Él no era el Mesías guerrero que iba a derrocar al imperio romano que esperaban. Cuando lo vieron a Jesús el jueves, que lo arrestaron, y el viernes que estaba todo maltratado, ¿qué dijeron? Este no puede ser el Mesías. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Y si tú no entiendes quién es Jesús, yo creo que te va a pasar lo mismo, te va a desilusionar. ¿Y por qué, dirían ustedes? Porque algunas personas piensan que Jesús les tiene que sanar todas sus enfermedades. ¿Y sabes qué? Jesús no te va a sanar todas tus enfermedades. Algunas personas piensan que Jesús tiene que responder todas sus oraciones. ¿Y sabes qué? Jesús no te va a responder todas tus oraciones. Oye, si hubiera respondido todas mis oraciones, no estaría acá yo. Honestamente. O sea, Jesús no va a hacer todo lo que tú le digas, aunque digas decreto, declaro, no lo va a hacer. Cuando pasó el momento de mi mamá, tengo hermanos que son cristianos también de otra iglesia y doctrina, y me dijeron un día, ¿no? ¿Y no te frustra, no te desanima que la mamá haya partido de este mundo? Le dije, no. Me entristece, sí, pero entiendo quién es Jesús. Jesús nos dirá muchas veces sí o no. Y encima de mi voluntad está la voluntad soberana de Dios. Y mi mamá se fue a casa y ganó, porque el morir es ganancia. Pero yo no estoy desilusionado de decirle, no me respondiste la oración, por eso no te creo, Jesús. Porque hay muchos que todavía no conocen a Jesús, que Él es el soberano. Y no ha venido a sanarte, no ha venido a responder todas tus oraciones o tus caprichos. Jesús ha venido a salvarte y a rescatarte de la condenación eterna. Ese es su propósito. Los cristianos se enferman, los cristianos mueren, los cristianos tienen problemas, circunstancias difíciles. Pero Jesús está al lado de ellos, pero no para librarte de ellos. Por eso es que ellos se disolucionaron, dijeron, este no es el Mesías. Y espero que no te desilusiones cuando entiendas bien quién es Jesús. Jesús es el amo del universo, es el dueño de la vida y de la muerte. Él es el que gobierna aún el infierno, porque algunos piensan, Satanás está con su trinche en su centro. No, Satanás va a estar enjaulado, es su cárcel. El que gobierna ahí es Jesucristo.
porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el amo del universo. Si no entiendes quién es Jesús, bueno, estudia la Biblia, pero no es el Jesús de la lámpara maravillosa que está para cumplir tus caprichos. No es ese Jesús. Tristemente, ellos se desilusionaron. Y es más, Lucas menciona que Jesús lloró. Lucas 19, y termino con esto. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, hermanos. Jesús comenzó a llorar, ese es nuestro Dios, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque ¿sabes qué? No reconociste cuando Dios te visitó. Escucharon de Jesús. Sabían algo de Jesús. Quizás sabían sus versículos bíblicos de Jesús o sus alabanzas, sus salmos de Jesús, pero no lo conocieron ni lo reconocieron. ¿Y sabes por qué? Porque no pasaron tiempo con Él. No estaba en sus expectativas. El año 70, hermanos, el que era general, Tito, y luego llegó a ser emperador, lo cercó por meses. Murieron miles. Josefo dice millones de judíos, hombres, mujeres, niños. Hermanos, el templo, corrió un rumor de que habían puesto oro en el cimiento. ¿Y qué cree que hicieron los romanos? Sacaron, vamos a buscar el oro. Nunca encontraron el oro, pero se cumplió la profecía: no quedará piedra sobre piedra, porque no reconocieron al Mesías y lo mandaron a crucificar. Vamos a terminar con 4 conclusiones. El principio de mayordomía para el Hijo de Dios es entender que Jesús es dueño de todo. Amén, hermanos, dueño de todo. Número 2, Jesús, el Rey humilde, ingresó a Jerusalén montado en un burrito a cumplir la misión de Dios, mas hoy muchos de sus seguidores solo vuelan en jets privados y no cumplen la misión de Dios. Bueno, sería que cumplan la misión de Dios, hermano. Tristemente, no lo cumplen. Y número 3, Jesús ingresa a Jerusalén conociendo que será llevado a juicios injustos, será humillado, maltratado, azotado y será crucificado. Todo por amor a ti. Nunca lo olvides. Y número 4, conocer los milagros y popularidad de Jesús es emocionante, mas conocer de su soberana voluntad puede ser desilusionante. Puede ser, como te digo. No es que va a ser, puede ser. Como les conté de mi mamá, el Señor decidió llevársela a casa. Pero algunos que esperaban algo diferente se desilusionaron. Así es que recuerda, hermanos, encima de mi voluntad está la soberana voluntad de Dios. Pero tenemos un Dios que llora, un Dios que se compadece de nosotros. ¿Por qué no oramos? Y si estamos pasando momentos difíciles, el Señor también llora. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Muchísimas gracias por estos versículos, porque tú nos hablas de forma personal. A veces, Señor, podemos desilusionarnos y no entendemos quién eres tú. Tú eres Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el creador del universo, porque por medio de ti y para ti ha sido creado todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos. Y tú eres el que sostiene todo este mundo, hasta nuestra existencia, nuestra vida. Tú eres dueño de todo, Señor, de lo que tenemos, todo lo que aún podemos decir hemos logrado, pero tú nos has dado la capacidad para hacer dinero o la inteligencia para hacer muchos cursos y tener una buena profesión, o aún más, Señor, si hemos recibido una herencia. O sea lo que sea, tú, Señor, eres quien lo ha permitido. Nunca nos olvidemos, Señor, que nos debemos a ti, que hemos sido creados para la alabanza de tu gloria y que todo lo que tenemos es tuyo. Y si te damos algo, simplemente devolvemos de lo que tú nos has bendecido y has querido darnos. Y perdónanos, Señor, si hemos tenido otra expectativa de ti.
Pero en todo momento, en todo problema, en toda dificultad, en toda circunstancia, debemos de recordar que tú tienes el control, aún de las cosas buenas o malas que nos parezcan. Tú ibas a ir a Jerusalén a ser azotado, humillado, torturado, hasta, Señor, asesinado, maltratado de esa forma tan cruel en la cruz. Y eso servía para tus propósitos divinos. Y si hay hermanos que hoy están pasando situaciones difíciles y a veces no entienden por qué, solo mi oración, Señor, es que aprendamos a descansar en tu soberana voluntad, porque tú sabes el por qué pasan las cosas. Y a nosotros no solamente nos queda decir qué debemos de hacer, qué suceden estas cosas. Que aprendamos cada día a conocerte, amado Jesús, y que cada día nos sometamos a tu soberana voluntad. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.